las definiciones de recursos financieros, asimismo, pues el origen de estos mismos, ¿verdad? Tanto desde el enfoque interno como externo. También vamos a estar viendo lo que es toda la estructura del sistema financiero nacional. Ahora vamos a conocer también un poco de las funciones sobre las instituciones y todo aquello que conforma la política económica, ¿verdad? Hablamos de la Junta Monetaria, la política cambiaria, la política crediticia, fiscal, comercial y de inversión. Asimismo, pues vamos a ver un poco lo que es el tema del mercado de valores, ¿verdad? Y la bolsa de valores nacional, ¿sí? Vamos a estar viendo también lo que son las tendencias en cuanto a transacciones financieras, ¿verdad? Y las criptomonedas, ¿verdad? Que es algo relativamente últimamente, ¿verdad? En comparación a lo que era antes. Y también pues vamos a ver un poco del análisis de la importancia de estas leyes financieras, culminando pues esta unidad con lo que vienen siendo los factores que inciden en el aprovechamiento de los recursos financieros. Vamos a ver. Permítanme un segundo, compañeros. Quisiera aprovechar para recordarles que el día de hoy vence el plazo para la entrega del ensayo número 2. Creo que hay como 11 o 12 entregas ahí en el Classroom y pues sí me gustaría recomendarles, ¿verdad? Pues que procuren entregar sus trabajos, puesto que solamente con la entrega pues ustedes ya tienen la posibilidad de ir acumulando puntos, ¿verdad? Entonces, vale la pena que lo hagan, compañeros, ¿verdad? Porque son 4 puntos que valen los ensayos cada uno. Y pues si pierden esos puntos, pues ya no hay manera de recuperarlos, ¿verdad? Y al final, pues es importante, por lo menos para llegar a zona mínima, ¿verdad? Y tener la opción de contar con la oportunidad para realizar el examen final. Entonces sí les recomiendo ahí que realicen sus ensayos, ¿verdad? Sus trabajos y tareas en general y pues lo entreguen, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio, ¿verdad, compañeros? Vamos a ver lo que son los recursos financieros y dentro de la definición, pues, vemos que nos dice que un recurso financiero o los recursos financieros son todos aquellos recursos de carácter monetario, ¿sí? Pero son puntos importantes, ¿verdad? Que uno tiene que tener ahí claro, ¿verdad? Que los recursos financieros son recursos de carácter monetario puramente, ¿verdad? Su origen puede ser tanto interno como externo, así como los valores y otros mecanismos disponibles en una sociedad para el financiamiento, ¿sí? Del proceso productivo, ¿verdad? Entonces, por lo que el recurso monetario es importante y necesario, ¿verdad? Puesto que no puede haber algún tipo de actividad o proceso productivo, ¿sí? Si no se cuenta con ese recurso financiero, ¿verdad? Bien.
Por otro lado, pues vemos que los recursos financieros están constituidos por el conjunto de recursos monetarios o recursos en valores, ¿verdad? De estos, pues, la sociedad dispone, ¿verdad?, para realizar las diferentes actividades económicas productivas, ¿sí? Lo que hablábamos en la diapositiva anterior, ¿verdad?, que el recurso financiero es importante para poder financiar estas actividades productivas, esos procesos productivos, ¿verdad? Entonces, recursos financieros siempre, cuando hablamos desde el ámbito de la microeconomía, ¿verdad? Los recursos financieros están representados por la capacidad financiera, que es expresada tanto en inversión y capital de trabajo, ¿verdad? Y que esto lo poseen las unidades económicas. Pero ¿de cuáles unidades económicas hablamos en este caso? ¿Verdad? Desde el ámbito de la microeconomía, hablamos de aquellas unidades económicas llamadas el empresario y las personas individuales y demás, ¿sí? Que son quienes poseen este tipo de recursos para poder realizar inversiones y que les sirve de alguna manera como capital de trabajo también. Ahora bien, desde el ámbito de la macroeconomía, ¿verdad?, los recursos financieros están conformados por la oferta monetaria, la oferta crediticia y la oferta de inversión que posee un país. Pero ahora vimos que cuando dijimos de macroeconomía, hablamos de macroeconomía, nos referimos a todo lo que es grande, ¿verdad? Todo aquello global, ¿verdad? Y desde el punto de vista del país, ¿verdad? Pues sabemos que son aquellos grandes agregados económicos, ¿verdad? Los cuales, pues, el Estado es quien los maneja, ¿verdad?, de alguna manera, a través de las cuentas nacionales que están en el Banco de Guatemala, ¿verdad? Eso creo que fue una pregunta de examen por ahí, ¿verdad, compañeros? Entonces, alguna de las características, ¿verdad?, de los recursos financieros es que un rasgo característico de estos es que constituyen activos, ¿verdad? Y estos activos pues tienen algún grado de liquidez y su forma más común pues viene siendo el dinero, ¿verdad? ¿Alguien me podría decir por ahí, compañeros, qué, qué ustedes consideran que es un activo? Pueden abrir su micrófono ahí, compañeros, por favor, con confianza. Buenos días, licenciado. Para mí un activo son todos los bienes, derechos que posee una empresa. Ajá. Gracias, Sonia. Buenos días. Muchas gracias. ¿Alguien más, compañeros, que me pueda decir que es un activo? Buenos días. Bueno, son todos los bienes, independientemente si es una empresa o una persona única, individual. Bueno, hay diferentes tipos de activos. Hay activos inmuebles, muebles y así. Gracias, Emerson. Vamos a ver por ahí, vamos a preguntarle a Estrella Maldonado, ¿qué cree usted que es un activo? Pues lo mismo que dicen mis compañeros, ¿verdad? Que es un bien que posee una persona individual, tanto como una empresa. Gracias, Estrella. David, a ver qué considera usted que es un activo. David Elías. No está, compañero. Bien, pues vemos nosotros que un activo, ¿verdad? Desde el punto de vista de la definición de contabilidad, pues se dice que es el conjunto de bienes, derechos y otros recursos que de alguna manera están controlados, ¿verdad, compañeros? Y controlados económicamente por una empresa, ¿verdad? O bien por una persona individual, ¿verdad? Asimismo, pues estos
permiten, ¿verdad?, contar con la posibilidad de hacerlo efectivo, ¿verdad?, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos ahí presente, ¿verdad? Gracias ahí a los compañeros que participaron. Entonces, siempre dentro de los recursos financieros, ¿verdad?, como ya dijimos, que el dinero es la forma más común, ¿verdad?, de estos activos. Entonces, el dinero es utilizado como un medio de cambio y una medida de valor, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto de alguna manera en nuestros cursos anteriores, ¿verdad? Socioeconomía general. También vimos que el dinero es utilizable para pagar bienes y servicios, ¿verdad? O sea, que con nuestro poder adquisitivo, pues hacemos uso del dinero, ¿verdad?, como medio de pago para poder adquirir nuestros bienes y servicios, ¿verdad?, que de alguna manera satisfacen nuestras necesidades. También el dinero es necesario, ¿verdad?, para cumplir con deudas y obligaciones, ¿sí? Aquellos financiamientos o préstamos o deudas que adquirimos nosotros, ¿verdad?, de alguna manera con algún banco o entidad financiera para poder satisfacer también nuestras necesidades. Es decir, el dinero, pues, es una mercancía ampliamente aceptada y genérica, ¿verdad?, que tiene características especiales, ¿verdad? Pero el dinero puede ser también tangible o intangible, ¿verdad? Sí. Entonces, pues el dinero tangible, pues nosotros bien lo hemos podido pues, tocar, ¿verdad? Es lo que podemos tocar, los billetes, las monedas, ¿sí? Cuando nos dan algún cheque, por ejemplo, ¿verdad? O nosotros damos un cheque como pago de servicios, ¿verdad?, o de bienes, y pues el dinero intangible es todo aquello que nosotros manejamos a través de nuestra banca en línea, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? Las transferencias que nosotros realizamos de una cuenta a otra, y pues esto lo podemos evidenciar así, ¿verdad? También el dinero, pues, constituye un conjunto de activos financieros. Este conjunto de activos financieros se utilizan como medios de pago, ¿verdad? Y una de las definiciones de dinero, ¿verdad?, realizadas por el Vanguard, ¿verdad?, dice que el dinero es un bien que no se desea por sí mismo, sino como un activo de aceptación general para realizar las transacciones, ¿verdad? Entonces, más bien el dinero, nosotros no lo deseamos, ¿verdad?, por tener el dinero como tal, sino que nos va a servir a nosotros como un activo, ¿verdad?, para poder realizar nuestras transacciones, ¿verdad?, para tener ese poder adquisitivo que permite, de alguna manera, pues, adquirir bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades. Entonces, el dinero sirve para medir el valor, ¿verdad? Así como la temperatura se mide con un termómetro y la distancia de un punto A a un punto B se mide con 1 metro, el valor de los bienes, vamos a poner acá el valor de los bienes y servicios se mide con el dinero, ¿sí? El valor de un bien se estima por su precio, ¿verdad? Y pues nosotros lo evidenciamos a través de que es la cantidad de dinero que se debe pagar por él, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de que el dinero sirve para medir el valor, vemos que el valor de un bien se estima por su precio. Pero, ¿qué es el precio, verdad, compañeros? Entonces, nosotros hemos podido conocer a lo largo, pues, de nuestra vida, ¿verdad?, que el precio, pues, es la cantidad de dinero que se debe pagar por algún bien o un servicio, ¿verdad? Si hacemos el planteamiento de que se compra un artículo producido en Estados Unidos o compramos algún producto que se produce en China, por ejemplo, ¿verdad?, ustedes consideran que este producto será lo mismo, ¿verdad? O sea, en cuanto a calidad, por ejemplo,
¿verdad? ¿Ustedes qué consideran? ¿Será la misma calidad del producto producido en Estados Unidos que el producto producido en China? No. No siempre, ¿verdad? Pero igual, pues, de alguna manera voy a pagar por ese producto, ¿verdad? Entonces, haré uso del dinero como moneda o como medio de cambio, ¿sí? Pero nos dice que el valor, acá nos dice que el valor de un bien se estima por su precio. Entonces, usted va a pagar más por un producto que de su concepción o de su percepción, mejor dicho, va a decir que tiene mayor calidad el producto de Estados Unidos, entonces va a pagar más por ese producto, ¿verdad? Pero, ¿dónde está la razón del por qué se paga más por esto, verdad? Y pues ahí deviene pues el tema de las tecnologías para la producción, ¿verdad? Tanto en un país como en otro, vienen siendo diferentes, ¿verdad? Asimismo, pues, las horas hombre, ¿verdad? Que también de alguna manera entran dentro de los costos de producción del producto, ¿sí? Pues en un país como en otro van a ser diferentes. Y es ahí donde radica esa diferencia, ¿verdad? Por otro lado, pues el dinero no se debe confundir tanto el valor con el precio, ¿sí? Ya hemos hablado ahí, ¿verdad? Que estas diferencias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el valor del aire que respiramos es inestimable, ¿verdad, compañeros? Y todavía no tiene un precio, ¿verdad? En cambio, su precio es bajo o nulo, ¿verdad? Aquí lo hemos colocado, ¿verdad? Si hablamos del valor, ¿verdad? Lo concebimos como ese cúmulo o conjunto de apreciaciones que nosotros tenemos sobre un producto, ¿sí? Sobre un bien, sobre algún tipo de recurso, ¿verdad? Y el precio, pues, es aquel que nosotros pagamos por la adquisición de un bien, un recurso, un producto o un servicio. Si vemos que, volvemos al ejemplo del aire acá, ¿verdad? Este tiene un valor inestimable para nosotros, ¿verdad? Puesto que sin el aire no podemos respirar, ¿verdad, compañeros? Es esencial para que podamos vivir, ¿sí? Y pues si le damos un precio al recurso aire, ¿verdad? Cuando interviene la mano del hombre, pues regresamos de alguna manera al año 2020, ¿verdad? Cuando se dio el tema de la pandemia por el COVID, ¿verdad? En donde pues la demanda de oxígeno se incrementó, ¿verdad? Y pues el oxígeno es importante, ¿verdad? Para que nuestro sistema funcione. Sin embargo, pues las personas que padecimos de esta enfermedad no podíamos respirar por nosotros mismas, ¿verdad? Derivado a la afección de la pandemia, de la enfermedad, perdón, y hacíamos uso del recurso oxígeno, ¿verdad? Oxígeno suplementario, ¿verdad? Para que pudiéramos contar con ese bien, ¿verdad? Entonces es ahí donde se va viendo, según la necesidad, ¿verdad? Según las percepciones de las personas, cómo se diferencia entre el valor y precio, ¿verdad? Y cómo si el recurso que nosotros necesitamos tiene un gran valor, pues así va a ser el precio también, ¿verdad? Entonces, si en algún momento de la historia de la sociedad las primeras formas de dinero que simplificaron y facilitaron el intercambio de bienes y servicios que se daban por otros bienes y servicios a través del trueque, pues estas estaban representados por objetos varios, ¿verdad? Como animales, frutos, entre otros, ¿sí? Podemos ver que en la antigüedad, pues, se realizaba el trueque, ¿verdad? Con los diferentes productos que se producían en cada una de las familias o grupos o comunidades, ¿sí? Podemos ver que se cuentan con vasijas, con pieles, ¿verdad? Por otro lado, también vemos, ¿verdad? Esas piedras preciosas con las que se contaba en ese entonces, ¿sí? Y cómo fue evolucionando, ¿verdad?
pasando de esas piedras, pasando por el trueque que se utilizaba a través de productos como el trigo, como la lana de la oveja, como los productos derivados de las vacas, por ejemplo, para contar ya con pues, productos preciosos como el oro, ¿verdad? Y como esto evolucionó hasta el final en lo que son las criptomonedas, de alguna manera. Entonces, en el siglo pues, XVIII, el dinero como mercancía se limitaba casi exclusivamente a lo que son los metales como el oro y la plata. ¿Sí? Entonces, el valor intrínseco es lo esencial, lo fundamental, ¿verdad? O lo verdadero, ¿verdad? Ese valor tenía valor, pues, de uso por sí mismo, ¿verdad? Así pues, en ese entonces no había necesidad de que el Estado garantizara el valor de la moneda, ¿verdad? Puesto que la cantidad de dinero se regulaba por el mercado, a través de la oferta y de la demanda de oro y plata. ¿Sí? Asimismo, pues en la época del dinero como mercancía, se dio lugar a la edad de dinero papel, ¿verdad? Esa fue una de las evoluciones, ¿verdad? Pasando de ese dinero como mercancía hasta obtener ese dinero en papel, ¿verdad? Hoy la esencia del dinero está descubierto, ¿sí? Puesto que pues, nosotros ya podemos palparlo totalmente, ¿verdad? En la actualidad están representados por monedas y billetes o papel moneda. ¿Sí? Aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿verdad? En las imágenes, ¿verdad? Y pues así también en otras formas de pago que van surgiendo como producto de los avances tecnológicos. Sí, hablamos específicamente en este tema de lo que son las criptomonedas, las bitcoins, ¿verdad? Así mismo, pues el dinero se desea no por su propio valor, ¿sí? Sino por lo que puede comprar, ¿verdad? Por lo que puede comprar con él, ¿verdad? Entonces, aún cuando se opte por conservarlo, solo tienen valor porque después se puede usar o gastar. Entonces, las funciones del dinero, el dinero funciona como medio de pago. El dinero también funciona como una reserva de valor, también como una medida de valor. El dinero también funciona como un patrón de pagos diferidos. ¿Sí? Aquí vamos a hablar específicamente de cada una de estas funciones, ¿verdad? Pues el dinero, ¿verdad? Como medio de pago, es medio de pago puesto que sirve para obtener alimento, prendas de vestir, ¿sí? Prendas de vestir y cualquier bien o servicio que ofrezca el mercado, ¿verdad? Por eso se dice que es un medio de cambio, ¿verdad? Y su uso simplifica en gran medida las actividades de compra y venta, ¿verdad? Compra-venta y también pues el pago de las deudas. El dinero como reserva de valor, ¿verdad? El dinero es un activo que almacena valor, ¿verdad? Poseerlo en propiedad, este va a posibilitar la obtención de bienes y servicios. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades o bien para acumular riqueza, ¿verdad? Aunque no represente ese valor intrínsecamente, ¿verdad? El valor de la acumulación de la riqueza. El dinero como medida de valor, pues este va a posibilitar la compra, va a facilitar o posibilita, mejor dicho, comparar el valor de bienes y servicios entre sí, ¿sí? Con referencia a la mercancía. Es decir, se debe ser capaces de utilizar
como medida de cuenta. Cuando hablamos de esa medida de valor, pues hicimos el ejemplo, ¿verdad?, con la compra del producto, uno chino y otro de origen estadounidense, y pues ahí los valores que usted va a gastar o va a erogar por cada uno de ellos es totalmente diferente, ¿verdad? Pues esto va a también derivar de las percepciones de cada uno de nosotros sobre ese producto, ¿verdad?, y su origen. El dinero, ¿verdad? La última función del dinero, ¿verdad?, que es como patrón de pagos diferidos. Esta se refiere a que permite realizar actividades comerciales a futuro, ¿verdad? Realizar pagos adelantados o financiar compras, ¿verdad? El dinero que fue prestado debe ser devuelto, ¿sí?, en un determinado tiempo o en un determinado plazo. ¿Verdad? Aquí pues hacemos el recordatorio, ¿verdad?, el uso de las famosas bisacuotas, ¿verdad?, que son un claro ejemplo de esto. Sí, ¿verdad?, que oportunidad nos da el dinero a través de esta función, puesto que el pago a futuro es dar un anticipo y pues en un adelanto para financiar también las compras en un futuro, ¿verdad? Por otro lado, vemos las propiedades del dinero, ¿verdad? Ya hemos visto las funciones del dinero, ¿verdad? Ahora nos enfocamos en las propiedades de este. Y las propiedades del dinero, ¿verdad?, son sus atributos, cualidades, ¿verdad?, y que son indispensables para cumplir la función que le corresponde. Entonces, dentro de las propiedades del dinero, tenemos de que el dinero es divisibilidad, ¿verdad? Esto quiere decir que el dinero debe ser divisible en unidades de cuenta en un medio de intercambio. El dinero, una de las propiedades del dinero es su estabilidad, ¿verdad?, que es su valor que debe ser estable, ¿verdad?, y que no debe fluctuar demasiado en el tiempo. Asimismo, su homogeneidad, ¿sí? Sus unidades deben ser de la misma calidad. También su reconocibilidad, para evitar la falsificación de manera fácil, ¿verdad? Debe poseer un alto valor de cambio o relación con su volumen. La última de sus propiedades del dinero es la aceptabilidad, ¿verdad?, en la cual pues es la propiedad fundamental que considera que el dinero debe tomarse como medio de cambio de las transacciones de bienes y servicios. ¿Sí? Entonces, son 5 propiedades del dinero, ¿verdad?, y 4 funciones del dinero, ¿verdad?, para que ustedes vayan ahí tomando nota de ellas y puedan ahondar en ellas, ¿verdad?, en sus características y sus definiciones. Por otro lado, pues, los recursos del dinero, ¿verdad?, tiene un origen, ¿verdad?, y tiene origen tanto desde el ámbito interno como el ámbito externo. Ahora vamos a ver el origen del recurso financiero, ¿verdad?, desde su origen interno, ¿verdad?, pues sus fuentes son el sector privado, ¿verdad?, por medio del ingreso de ingresos tributarios y no tributarios. También con los créditos contratados en los bancos o en las instituciones de crédito legalmente autorizadas para su funcionamiento en el país. Y el origen del recurso financiero desde el ámbito externo, pues proviene de fuentes de entes financieros internacionales. En estas podemos decir los préstamos al sector público, los préstamos al sector privado, las exportaciones, las remesas familiares, ¿verdad?, o las divisas, las donaciones que realizan algunos países o comunidades internacionales y
el turismo receptivo, ¿verdad? Todo ese turismo que viene de otros países, pues a gastar, digámoslo así, de manera ambigua, ¿verdad? A gastar acá en nuestro país, ¿sí? Entonces, el origen del recurso financiero, se puede determinar, ¿verdad? Su comportamiento, ¿verdad? Y que los ingresos de divisas por remesas familiares han venido en aumento, ¿verdad? En los últimos años, ¿verdad? Vimos alguna gráfica la vez pasada, en la unidad anterior, ¿verdad? En donde pues vimos cómo esas remesas iban creciendo, ¿verdad? Conforme los años, y que en algún punto en el año 2020, pues hubo un repunte, ¿verdad? Se incrementó aún más, ¿verdad? Y esto debido pues que muchas de las personas que viven en Estados Unidos y mandan esas remesas incrementaron la cantidad de dinero que enviaron en esa época, ¿verdad? Derivado de la pandemia, ¿verdad, compañeros? Entonces, estos ingresos son importantes en Guatemala, ¿verdad? Para fortalecer la posición externa y preservar la estabilidad cambiaria. Las remesas familiares tienen una importancia fundamental para la estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Del país. Y con ello, pues, para el desarrollo social, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, el ingreso de divisas por este concepto constituye el segundo mayor renglón de la balanza de pagos, ¿sí? Esto superado únicamente por el de las exportaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a ver ese aspecto, pues vemos que vamos a encontrar el rubro de las exportaciones y seguido pues el rubro de las remesas familiares, ¿verdad? Ambos rubros son de gran importancia para la economía del país, ¿verdad? Y pues ahí vemos cómo es que se sostiene, ¿verdad? La economía del país, ¿verdad? Pues de alguna manera vemos que no somos productores, ¿verdad? Sino que somos comerciantes más que todo, ¿verdad? Entonces esto de alguna manera pues nos da un panorama, ¿verdad? De cómo funciona esta economía, ¿verdad? La economía del país. Asimismo, pues el nivel de impacto en el desarrollo social, las remesas coadyuvan a mitigar los impactos de la pobreza y el desempleo en las familias, ¿verdad? Estos principales factores son principales factores que han motivado la migración de los guatemaltecos, ¿sí? Entonces, a nivel de su impacto en el desarrollo social, las remesas coadyuvan, bueno, me repitió, se coadyuvan a mitigar esos impactos, ¿verdad? De pobreza y desempleo, ¿sí? Entonces ahí remarcamos ese aspecto, ¿verdad? Valdría la pena que ya anotaran esos datos, ¿verdad, compañeros? Los datos anteriores de las remesas. Asimismo, pues, en este aspecto vemos a simple vista cómo hay un incremento, ¿verdad? En qué año se va incrementando el ingreso por razón de divisas del país. ¿Sí? Esto en el periodo 2014-2019, pues vemos esa variación porcentual también, ¿verdad? Entonces, el comportamiento de las remesas a futuro depende en buena medida de la evolución de la economía de Estados Unidos, ¿sí? Y pues principalmente de los cambios en su política migratoria, ¿verdad? Que pues de alguna manera esos son temas que están en discusión en la actualidad, ¿verdad? Hemos tenido ahí la oportunidad de escuchar que han habido algunos cambios, ¿verdad? En esta política migratoria y que pues de alguna manera pues buscan cómo regular, ¿verdad? El ingreso de inmigrantes de diferentes países a los Estados Unidos, ¿verdad? Y con ello, pues, de alguna manera hacerlo como más ordenadamente, ¿verdad? Sin que se dé el aspecto de ilegalidad, digámoslo, ¿verdad?
Aquí vemos otra imagen, ¿verdad? Otra tabla, ¿verdad? En donde pues vemos el comportamiento, ¿verdad? Que entre el 2014 y 2019 vemos el ingreso de divisas por rubro de turismo, ¿sí? ¿Sí? Y vemos que de alguna manera fue disminuyendo, ¿verdad, compañeros? Conforme iba pasando el tiempo, iba disminuyendo, ¿verdad? Y pues aquí, pues, esto puede darse por diferentes factores, como la falta de la falta de seguridad, por ejemplo, ¿verdad? Factores sociales, ¿verdad? El incremento de pobreza, la falta de infraestructura para la atención al turismo, la falta de infraestructura vial, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ¿te manda Raúl? Licenciado, fíjese que me había sacado la llamada, no sé cuál era la diapositiva anterior. Permítame, voy a regresar para que le tome una captura ahí. Acá. Sí, gracias, como me había sacado la llamada. Bueno, no se preocupe. Bien, entonces, aquí decíamos, ¿verdad? Que esta disminución en cuanto al ingreso de las divisas por tema de turismo, pues puede darse por factores como la falta de una seguridad, ¿verdad? Tanto para la población guatemalteca, ¿verdad? Como para el sector turismo, ¿verdad? Si nosotros hemos podido darnos cuenta en algunas noticias, ¿verdad? Que en la antigua hubo un repunte, ¿verdad? De asaltos a turistas, ¿verdad? Y pues esto de alguna manera pues afecta, ¿verdad? Pues esos países pues ya recomiendan a sus ciudadanos, ¿verdad? No visitar Guatemala, ¿verdad? Puesto que Guatemala no asegura o no les brinda esa seguridad para que puedan visitar el país y ser y no pues no correr ningún riesgo, ¿verdad? Entonces, en cuanto al sistema financiero, ¿verdad? En términos generales, se entiende por sistema financiero a los mercados, ¿verdad? También las empresas e instituciones que satisfacen las decisiones financieras de las familias, empresas y gobiernos locales y del exterior. Así pues, en el sistema financiero destacan el mercado de dinero, los mercados para activos de interés fijo, como los bonos, los mercados accionarios, para las acciones específicamente, asimismo pues para la propiedad de empresas y mercados de cambios que comercian dinero de diferentes países. Entonces el sistema financiero, en un enfoque o punto de vista institucional, se entiende como el conjunto de entidades privadas especializadas y del Estado, que en conjunto participan en la administración y dirección del ahorro y la inversión, ¿verdad? Dentro de una unidad económica determinada, ¿sí? Asimismo, pues alguna de las funciones del sistema financiero es que como función general del sistema financiero se tiene la responsabilidad de contribuir con el logro de los objetivos de estabilización y crecimiento económico del país. Específicamente, en la creación, en el intercambio, en la transferencia y la distribución de activos y pasivos financieros, ¿verdad? Una definición de Chinchilla, ¿verdad? Mismo, pues, otra de las funciones del sistema financiero, pero desde el punto de vista o desde la concepción de Samuelson, nos dice que el sistema financiero, ¿verdad? Cuenta con funciones básicas
¿verdad? Que se resumen en 3, ¿verdad? Y estas vienen siendo que transfiere recursos en el tiempo, ¿verdad? Y entre sectores y regiones, ¿verdad? Asimismo, pues maneja riesgos de la economía, ¿verdad? El manejo del riesgo es como una transferencia de recursos, ¿verdad? Eso se transmite y distribuye los riesgos de las personas o los sectores que necesitan reducir más su riesgo hacia otros que pueden enfrentarlo de una mejor manera, ¿verdad? Y aquí hablamos de los bancos, ¿sí? Esto pues se refiere de alguna manera a que si nosotros como personas individuales queremos realizar una inversión cuantiosa, ya sea en la construcción, en la compra o adquisición de un terreno para su posterior construcción de mi casa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es solicitar un préstamo a un banco, ¿verdad? Para no poner en riesgo mi capital o mi patrimonio, ¿sí? Sino tener, pues, ese dinero, pues, de un banco que me va a permitir, pues, correr el riesgo, pero con el dinero del banco, ¿verdad? Claro que mi patrimonio y demás, pues, estaría en garantía, pero de alguna manera esto va a servir para que yo no pierda todo mi capital, ¿verdad? Por otro lado, pues, las funciones del sistema bancario también, pues, desempeña una importante función de cámara de compensación que facilita las transacciones entre los deudores o compradores y los acreedores. ¿Verdad? Y pues en cuanto a lo de la cámara de compensación, ¿verdad? ¿Alguien sabe a qué se refiere esto de cámara de compensación? ¿Alguien por ahí, compañeros? ¿No? Pues bueno. Entonces, en cuanto a cámara de compensación, pues básicamente este es un mecanismo que facilita las transacciones entre bancos, ¿verdad? Si uno desea realizar una transferencia de un banco, ¿verdad?, a la cuenta en otro banco, pues este va a llevar algún tiempo en cuanto para realizar la transferencia, ¿verdad? Y también pues esto de alguna manera se da cuando realizamos algún depósito o un pago, ¿verdad?, con un cheque, ¿verdad?, en la agencia bancaria, pues este dinero algunas veces entra en compensación, ¿verdad?, en lo que, y se tarda uno, 2, 3 días, ¿verdad?, en lo que pues se carga la cuenta en otro banco, ¿verdad? Algunas de las funciones del sistema financiero, ¿verdad? Siempre en este tema, ¿verdad? Pues para cumplir con estas funciones y que se logren objetivos trazados, el sistema financiero debe cumplir con requisitos básicos, ¿sí? Dentro de esos requisitos básicos están que el sistema financiero debe de propiciar el desarrollo institucional, para lo cual debe crear y promover entidades financieras especializadas y diversas, ¿verdad? Y estas que puedan ofrecer en el mercado financiero una amplia gama de servicios y transacciones financieras. Asimismo, pues, es importante y es uno de los requisitos básicos que el sistema financiero tenga un sistema de regulación y supervisión, ¿verdad?, que aseguren el cumplimiento de sus objetivos, ¿verdad? Que de alguna manera pues estén para proteger al ahorrante impulsando solidez y liquidez. Asimismo, la prevención de inobservancias, ¿verdad?, el cumplimiento de una norma. Por otro lado, también de las regulaciones vigentes por parte de los entes financieros. Asimismo, pues, otro requisito básico es de que el suministro de información debe ser veraz y oportuna, no solo para la protección del público, sino para propiciar
la competencia entre entidades financieras. ¿Sí? Asimismo, pues vemos ahora, vamos a entrar, ¿verdad?, al tema de la estructura del sistema financiero nacional. Y pues vemos que este se va a dividir en el sistema financiero nacional integrado por instituciones estatales y entidades privadas lucrativas, ¿verdad? Esto en este punto, ¿verdad? Por otro lado, pues vemos que todas estas cumplen un rol importante, ¿verdad? Sin embargo, pues sobresalen algunas por su función de dirección y control. Entonces, en cuanto al sistema financiero nacional, vamos a tener la clasificación en instituciones estatales y entidades privadas lucrativas, ¿verdad? Como bien sabemos que toda institución estatal pues es considerada como no lucrativa, ¿verdad? Sino que pues genera esos bienes, ¿verdad?, para el uso del bien común, ¿verdad? Entonces ahora vemos aquí, ¿verdad?, el funcionamiento del sistema financiero en Guatemala. Y pues vemos que a través de la Intendencia de Supervisión, la Superintendencia de Bancos vigila e inspecciona, velando que cumplan obligaciones emanadas de la ley y éstas se acaten disposiciones sobre liquidez, sobre solvencia y sobre solidez patrimonial. Esto pues viene a lo que es todo el sistema, ¿verdad?, financiero de Guatemala, el cual pues está integrado por tres rubros, digámoslo así, ¿verdad?, por tres campos, en el cual pues tenemos el sistema financiero regulado, ¿sí?, el sistema financiero regulado también, pero desde el punto de vista privado, ¿verdad? En este aspecto vemos todo lo que es la banca central, ¿sí? Y por último, pues el sistema financiero no regulado, ¿verdad? En el sistema financiero regulado de la banca central, pues tenemos lo que es la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala. Vamos a ir ahondando en cada uno de estos aspectos de una manera más al detalle, ¿verdad? Entonces, también vemos que en el sistema financiero regulado contamos con 10 grupos financieros, 18 instituciones bancarias, 14 sociedades financieras, 15 compañías almacenadoras, 28 compañías de seguros, 2 casas de cambio, 7 entidades fuera de plaza o conocidas también como offshore. También contamos con 11 casas de bolsa, 6 tarjetas de crédito y otras opciones, ¿verdad? Desde el punto de vista del sistema financiero no regulado, contamos con offshore que financian operaciones de comercio, asociaciones de crédito, compañías emisoras y operadoras de tarjeta de crédito y débito, cooperativas de ahorro y de crédito, y entre otras podemos tener también lo que son las ONG, ¿verdad? Por último, pues vemos que a través de la Intendencia de Verificación Especial, la Superintendencia de Bancos ejerce un control que permite pues llevar este control y coadyuvar en la prevención y represión del financiamiento del terrorismo, así como en la prevención, control, vigilancia y sanción, ¿verdad?, en temas de lavado de dinero, ¿verdad?, y otros activos, ¿verdad?, procedentes de la comisión de algún delito. Si le pudieran tomar captura de esto, ¿verdad, compañeros?, para que lo tengan ahí presente. ¿Alguna duda hasta el momento, compañeros? Todo bien, licenciado. Gracias. ¿Los demás están por ahí?
ya se fueron. Todo bien, licenciado. Todo bien, licenciado. Aquí estamos, licenciado. Todo bien, gracias. Bueno, gracias. Bien, pues vamos a continuar, ¿verdad? Y en un momento vamos a tener un pequeño receso ahí, compañeros, para poder estirar un poco las piernas y tomar un cafecito también. Entonces vemos que dentro del sistema financiero, la estructura del sistema financiero nacional está conformado por la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala, ¿sí? La Junta Monetaria, Banco de Guatemala, bancos privados, nacionales y mixtos, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún ejemplo de algún banco mixto? ¿Algo que se les ocurra por ahí? ¿O algún banco del sistema bancario, pues, que sea de carácter mixto, perdón? ¿Podrían entrar las cooperativas, licenciado? Cooperativas bancarias, así como Podría ser. Europa, Guadalupana. Sí, podría ser, ¿verdad? Ajá. Claro, sí, pero digamos, algún banco, ¿verdad? Que es muy sonado, ¿verdad? Banrural y Bantrap. Exacto, ¿verdad? Sí, Banrural y Bantrap son un ejemplo, ¿verdad? De la conformación de bancos que están, de bancos mixtos, ¿verdad? En el cual pues interviene la entidad privada y la entidad nacional. Muchas gracias ahí, compañeras. También pues contamos dentro de la estructura del sistema financiero nacional con lo que son las sociedades financieras, las almacenadoras, la compañía de seguros y afianzadoras, las casas de cambio, casas de bolsa y las empresas que promueven las tarjetas de crédito, ¿verdad? Bien. Entonces, siempre en la estructura del sistema financiero nacional tenemos entidades fuera de plaza, ¿verdad? O conocidas también como offshore. Estas se encuentran alejadas de la costa, ¿verdad? Por eso están en el mar, ¿verdad? Básicamente, ¿sí? Y en las más sonadas pues se encuentran en las islas Bahamas o en las islas Caimán, ¿sí? También pues de alguna manera son donde estos pues cuentan con una mayor cantidad de beneficios, ¿verdad? A nosotros invertir en estos bancos, ¿verdad? Pero también se cuentan con mayor cantidad de riesgos, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos lo que son los grupos financieros, otras instituciones como el FHA, ¿verdad? Que es el FHA, es el fomento de hipotecas aseguradas, ¿verdad? ¿Y quién lo hace, verdad? Esto lo hace el Crédito Hipotecario Nacional, ¿verdad? Puesto que ellos tienen proyectos de vivienda que a través o por medio del FHA dan esas viviendas bajo este concepto, ¿verdad? Y por último, pues tenemos lo que son las cooperativas de ahorro y de crédito. Asimismo, pues vemos que dentro de la estructura del sistema financiero nacional tenemos lo que es la Junta Monetaria, ¿sí? Y la Junta Monetaria, pues aquí vamos a ir viendo de manera más específica, ¿verdad? Cada uno de sus componentes, ¿verdad? Entonces, la Junta Monetaria le compete garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia del país. Su función principal, ¿verdad? Es determinar y evaluar la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, ¿verdad? Incluye las metas programadas tomando en cuenta el entorno económico. La integración de la Junta Monetaria, ¿verdad? Pues está integrada por el presidente del Banco de Guatemala, ministros de Finanzas Públicas, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. También está integrada por un miembro electo por el Congreso de la República, un miembro electo por asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura, CACIF,
También la integra un miembro de los presidentes de los consejos administrativos de los bancos privados nacionales. Y por último, un miembro electo por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Verdad? Entonces ahí vemos que hay 6 sectores, ¿verdad?, que de alguna manera influyen o integran esta Junta Monetaria, ¿verdad?, e influyen en lo que es la garantía, ¿verdad?, para estabilidad de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, ¿verdad? Entonces estos puestos son de alguna manera muy peleados, ¿verdad?, por las decisiones que dentro de ahí se toman, ¿verdad? Y también los beneficios que de ahí vienen, ¿verdad, compañeros? Bien, entonces tenemos también el Banco de Guatemala, que es denominado también Banco Central de la República. Y pues el objetivo primordial o fundamental es de contribuir y propiciar a la creación y mantenimiento de las condiciones más favorables del desarrollo, ¿verdad? Desarrollo ordenado de la economía nacional, ¿verdad? Lo cual pues permite propiciar, ¿verdad?, condiciones monetarias, cambiarias y crediticias que promueven la estabilidad en el nivel general de precios. La función principal del Banco de Guatemala es el único emisor de la moneda nacional, ¿sí? También una de las funciones del Banco de Guatemala es procurar el mantenimiento de un nivel adecuado de liquidez del sistema bancario, promover el buen funcionamiento del sistema de pagos y recibir en depósito los encajes bancarios y depósitos legales. Asimismo, pues, administrar las reservas monetarias internacionales. ¿Sí? Bien. Ahora vemos la clasificación del sistema bancario en Guatemala. Que por la forma de su propiedad y constitución, vamos a tener lo que son bancos estatales, bancos privados y bancos mixtos. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la estructura del sistema financiero nacional, este se va a conformar también por la Superintendencia de Bancos, ¿verdad?, que por sus siglas es SIB. Este es el órgano de la banca central, eminentemente técnico y que actúa bajo la dirección general de la Junta Monetaria. Sí, su función general le corresponde la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala, bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras, entidades de seguros y las demás que la ley disponga, ¿verdad? Asimismo, pues la Superintendencia de Bancos tiene independencia funcional, ¿verdad?, para el cumplimiento de sus fines, ¿verdad?, y el objetivo que pues aquí arriba se describe, ¿verdad? Y también pues de alguna manera para velar porque las personas sujetas a su vigilancia e inspección cumplan con sus obligaciones legales. Un punto importante es que esto debe realizarlo aunque está sujeta a la tutela de la Junta Monetaria, ¿verdad? Y pues en pocas palabras, la Superintendencia de Bancos supervisa a todos, menos a los que están en el mercado no regulado, ¿verdad? Si se van a aquella estructura, a aquella imagen donde pues, tenemos los 3 cuadritos, ¿verdad? La Superintendencia de Bancos va a fiscalizar a todos, digámoslo así, menos a los que no están en el sistema financiero no regulado, ¿verdad?
La Superintendencia de Bancos, de acuerdo a la Constitución Política de Guatemala, es el órgano que ejercerá vigilancia e inspección de bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, empresas afianzadoras de seguros y demás que la ley disponga. Sus funciones generales son dos: la vigilancia y la inspección, ¿verdad?, de las entidades e instituciones que conforman el sistema financiero regulado, ¿verdad? ¿Para qué? Para velar porque las personas sujetas a su vigilancia e inspección cumplan con sus obligaciones emanadas de la ley y pues de alguna manera acaten las disposiciones aplicables en cuanto a liquidez, solvencia y solidez patrimonial, ¿verdad? También la Superintendencia de Bancos debe, según la Constitución Política de Guatemala, coadyuvar en la prevención y represión del financiamiento del terrorismo, así como en la prevención, control y vigilancia y sanción del lavado de dinero y sus activos procedentes de la comisión de delitos. También la Superintendencia de Bancos, ¿verdad?, es la primera a cargo de la Intendencia de Supervisión. Como se ha dicho, pues ejerce esa vigilancia y esa supervisión sobre estas instituciones y entidades, ¿verdad? Y pues la segunda a cargo es de que está a cargo, ¿verdad?, la Intendencia de Verificación Especial, IVE, ¿verdad?, Intendencia de Verificación Especial, la cual pues vigila a las personas obligadas que pertenecen al sistema financiero regulado, no regulado y otras que la ley establece, ¿verdad? También pues esta es la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. Cuando hablamos de bancos, pues decimos que son aquellas entidades de crédito autorizadas, ¿verdad?, y autorizadas para realizar intermediación financiera bancaria, que consiste en la realización habitual en forma pública o privada de actividades que consistan en la captación de dinero, ¿verdad?, o cualquier instrumento representativo del mismo, ¿verdad?, y del público. Entonces ahora vemos aquí en la imagen pues varios bancos del sistema, algunos pues ya no existen, ¿verdad?, pero que en su momento, ¿verdad?, fueron parte importante del sistema bancario, ¿verdad? Por otro lado, pues los bancos deben de tener a cargo la recepción de depósitos, colocación de bonos, la colocación de títulos u otras obligaciones, destinándolo al financiamiento de cualquier naturaleza, ¿verdad?, sin importar la forma jurídica que adopten dichas captaciones y financiamientos, ¿verdad? Pues es importante, ¿verdad?, contar con el conocimiento, ¿verdad?, del artículo 3 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, para lo cual pues les dejo ahí para que ustedes lo puedan leer en casa, ¿verdad?, más detenidamente. Artículo 3 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, ¿verdad? Bien. Cuando seguimos hablando de los bancos, pues vemos que los bancos privados, por ley, deben de organizarse como sociedades anónimas. Y las operaciones específicas que pueden realizar los bancos pueden practicarlas tanto en moneda nacional como extranjera. Y pues se clasifican de la siguiente manera, ¿verdad? Las principales operaciones de la banca vienen siendo las operaciones pasivas, las operaciones activas, operaciones de confianza
pasivos contingentes y los servicios. ¿Alguien sabe qué es una sociedad anónima, compañeros? Yo lo que entiendo de sociedad anónima es cuando se hace, no sé si la palabra correcta es convenio entre otras personas y el nombre de la sociedad se puede definir por los nombres o por otro nombre para la compañía o empresa. Sí, sí, gracias. Ahí Raúl creo que fue, ¿verdad? Sí, No estoy licenciado. mal. Gracias, Raúl. ¿Alguien más, compañeros? Según yo, una sociedad anónima es cierto grupo de empresa que está formado de socios. Estos socios establecen las políticas o igual las razones sociales de la empresa y tiene un representante legal. Gracias, Sonia. Gracias. Adelante, José. Licenciado, buenos días. También una sociedad anónima tiene capitales divididos dentro de los mismos socios, ¿verdad? Ajá. Gracias, José. Pues bien, las sociedades anónimas, pues de alguna manera se tipifican los integrantes de la misma, ¿verdad? Con la anterioridad, pues, como bien lo dice el nombre, ¿verdad? Los integrantes estaban asociados de una manera anónima, ¿verdad? Ante el público, ¿verdad, compañeros? Sin embargo, pues, hoy ya por norma, ya se debe de saber quiénes son estos integrantes de la sociedad, ¿verdad? También, pues, ahí como ustedes mencionan, ¿verdad? Pues, tiene con capitales, ¿verdad? También se puede definir con nombres, diferentes opciones de nombres, ¿verdad? Y pues sabemos, ¿verdad? Que las sociedades anónimas, pues en las sociedades anónimas se cuenta con lo que son las acciones, ¿verdad? ¿Sí? Son sociedades accionarias, ¿verdad? En la cual se cuenta con acciones, ya sea que se dividan en partes iguales dentro de los integrantes de esa sociedad, ¿verdad? O se llegue a algún acuerdo para que se integre de la forma más adecuada, ¿verdad? Según la conveniencia y decisión que se tome dentro de estas sociedades. También pues pueden realizar operaciones tanto en moneda nacional como extranjera. Y en Guatemala existen no solo sociedades anónimas, sino también hay otros tipos de sociedades, ¿verdad? Que en la ley del registro mercantil pues se podrá conocer de una mejor manera, ¿verdad, compañeros? Y va a servir para las diferentes funciones y objetivos que se tenga como grupos de inversión, como grupos, sí, de inversión básicamente, ¿verdad? Ya sea que se invierta en algún proyecto de construcción o en algún proyecto de producción de algún producto o algún proyecto agrícola, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber algún tipo de inversión en estos temas, ¿verdad? Hablamos ahorita ya, ¿verdad? De lo que son las principales operaciones de la banca, ¿verdad? Y en ella pues ya vemos que tenemos lo que son las operaciones pasivas, ¿sí? Y pues dentro de las operaciones pasivas tenemos que es el recibir depósitos monetarios, ¿verdad? Recibir los depósitos a plazo, recibir depósitos de ahorro, crear y negociar bonos y o pagares. Esto con previa autorización de la Junta Monetaria, ¿verdad? Por otro lado, también vemos que las entidades bancarias en sus operaciones pasivas deben de obtener financiamiento del Banco de Guatemala. Y esto conforme a la ley de ¿verdad? La ley del Banco de Guatemala. También obtener créditos de bancos nacionales y extranjeros. Entonces, las operaciones pasivas no son solamente las operaciones de ahorro, ¿verdad? Esta información fue actualizada, pues,
ya nos habla de depósitos monetarios a plazo y otros tipos, ¿verdad? Que dentro de estas operaciones pasivas se incluyen. En cuanto a las operaciones activas, vemos que no solo es las operaciones de dar créditos, ¿verdad? Sino que aparte de otorgar créditos, los bancos pues deben de realizar descuentos de documentos, conceder anticipos para exportación, emitir y operar tarjetas de crédito, también llevar a cabo inversiones en títulos valores, ¿verdad? Que son emitidos y garantizados por el Estado, ¿verdad? O por los bancos autorizados. También deben de adquirir y conservar la propiedad de bienes inmuebles y muebles, siempre que sea para su uso, ¿verdad? Y por otro lado, pues, constituir depósitos en otros bancos del país y bancos extranjeros, entre otras operaciones activas. Bien. Entonces aquí podemos ver algún ejemplo, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda de la diferencia entre lo que es la factura normal y la factura cambiaria? ¿No, nadie? Adelante. Adelante, José. La factura cambiaria, una de las diferencias con la factura normal es que se vuelve válida por medio de un recibo de pago. Ajá. Sí, sí, gracias. Gracias, José. ¿Alguien más ahí, compañeros? Bueno, pues tanto la factura cambiaria como la factura normal, ambas están reguladas por el Código de Comercio, ¿verdad? Sin embargo, pues la factura cambiaria, usted la puede reclamar, ¿verdad? Usted puede hacer uso o hacer gestión ante los bancos, ¿verdad? Pues este sería un aspecto importante, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Con el aspecto de descuento de documentos, es por ejemplo, ¿verdad? Si su empresa tiene la falta de liquidez, usted puede tomar todas las facturas por cobrar, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad? Que estas facturas deben de ser facturas cambiarias, ¿sí? Y esas facturas, pues, de sus clientes por cobrar, ¿verdad? Las lleva a la entidad bancaria y las puede negociar en el banco, ¿verdad? Por ejemplo, si del total de las facturas cambiarias que usted tiene, pues llega a un monto de 100,000 quetzales, por ejemplo, ¿verdad? Y usted va con esos documentos al banco, ¿verdad? Lo puede negociar y el banco le puede dar, por darle un dato, ¿verdad? De los 100,000 le puede dar 90,000, ¿verdad? Y esa diferencia pues sería la ganancia del banco por hacer ese movimiento, ¿verdad? Y generarle a usted y a su empresa pues esa liquidez que va a servirle a usted para salir de sus deudas en el corto plazo, ¿verdad? Y cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Y pues poderse recuperar en un futuro, ¿verdad? Pero esta forma de obtener liquidez y solventar los compromisos que tiene su empresa, ¿verdad? Sería el descuento de documentos. Asimismo, pues las instituciones bancarias deben de realizar operaciones de confianza, ¿verdad? Y en cuanto a esto se refiere a cobrar y pagar por cuenta ajena, recibir depósitos con opción de inversiones financieras, comprar y vender títulos, valores por cuenta ajena. ¿Sí? Y dentro de los pasivos contingentes, ¿verdad?
vemos o tenemos que es el de otorgar garantías, prestar avales, otorgar fianzas, ¿sí? Algunas de las principales operaciones de la banca en cuanto al tema de servicios es de comprar y vender en moneda extranjera, en efectivo y en documentos, efectuar operaciones de cobranza, realizar transferencia de fondos, también arrendar cajías de seguridad, ¿verdad? Ya sea que nosotros contamos con bienes materiales, ¿verdad? Que querramos depositarlos en el banco para tener mayor seguridad, ¿verdad? Y poder conservarlos de una manera segura en estas instituciones. Entonces nosotros vamos al banco y solicitamos el arrendamiento de una caja de seguridad, ¿verdad? Que pues estas están almacenadas en la bodega de estos bancos, ¿verdad? La intermediación bancaria, ¿verdad? Es función exclusiva de los bancos autorizados por Junta Monetaria. Consiste en la realización habitual, en forma pública o privada, de actividades de captación de dinero o de cualquier instrumento representativo del mismo, ¿verdad? Del público. También, pues, tales como la recepción de depósitos, colocación de bonos, títulos u otras obligaciones, destinándolo al financiamiento de cualquier naturaleza, sin importar la forma jurídica que adopten dichas captaciones y financiamientos. Ahora nuevamente vemos aquí el artículo 3 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, ¿verdad? Que les dejo ahí para que ustedes puedan leerlo de una manera más detenida, ¿verdad, compañeros? Por otro lado, pues vemos el margen de la intermediación financiera, que es denominado el spread bancario, ¿verdad? Aquí se me fue una letra de más, pero lo voy a corregir ahí. Y que pues se define como el margen. Permítame, compañero, lo voy a corregir de una vez porque algunos me toman captura, entonces, para que tengan bien el dato. Ahí estamos. Entonces, el margen de la intermediación financiera, también denominado spread bancario, ¿verdad? Se define como el margen o indicador que existe entre las tasas de interés activas y pasivas y que constituye el beneficio obtenido por el sistema bancario, ¿verdad? Aunque en ocasiones es considerado como parte de los costos de operaciones bancarias, ¿verdad? Entonces, un margen de intermediación financiero pequeño es un indicador de un mercado eficiente, ¿verdad? Por ello se refiere que las reducciones en las diferenciales entre tasas activas y tasas pasivas denotan situaciones de mayor eficiencia, ¿verdad? Se infiere que las reducciones entre diferenciales de tasas activas y pasivas denotan situaciones de mayor eficiencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Con relación a lo que estábamos viendo hace un momentito en la diapositiva anterior, tenemos el ejemplo, ¿verdad? Que bajo el supuesto de estabilidad de las tasas de interés, la tasa pasiva o de ahorros podría ser de 6% y la activa, ¿verdad? O la de préstamos del 14%. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos datos acá, ¿verdad? Tasa pasiva o de ahorros de 6% y tasa activa o de préstamos de 14%. Entonces, la diferencia entre estas dos tasas, la activa menos la pasiva, nos da ese diferencial o el spread bancario, ¿verdad? Que es un diferencial de 8 puntos o de 8%, ¿verdad?
Y pues esos 8 puntos es el margen de intermediación financiera, o sea, la diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa. ¿Sí? Esto seguramente va a ser pregunta de examen, ¿verdad, compañeros? Para que pues ustedes lo tengan ahí, ¿verdad? Asimismo, pues, si la autoridad monetaria decide incentivar el ahorro, puede optar por la situación en que la tasa pasiva sea de 2 puntos más alta, ¿verdad? Con lo que los ahorradores ganarían más y probablemente se verían inducidos a ahorrar más. Pero sí, vemos ahora el caso contrario, ¿verdad? Si la apuesta, ¿verdad?, de la entidad bancaria es a incentivar la inversión, entonces los ajustes deben realizarse a la tasa de interés, ¿verdad?, el precio del dinero, ¿verdad? El interés que es el precio del dinero, ¿verdad, compañeros? Y que esto pues determina los oferentes y demandantes que participan en el mercado y representan el precio de las operaciones activas y pasivas. Activa en este caso, ¿verdad?, puesto que disminuye, con lo que los usuarios de crédito pagarían menos. ¿Sí? Bien. Así bien, adelante. Licenciado, ¿lo anterior fue como una fórmula o estoy mal? Sí, lo podemos ver como una fórmula, ¿verdad? Si nos vamos a la diapositiva anterior a esta, ¿verdad?, pues que nos dice que el spread bancario va a ser la diferencia, ¿verdad?, entre la tasa activa y la pasiva, ¿verdad? Entonces, ahora regresamos al ejemplo. ¿Sí? En donde nos dice que si tenemos una tasa pasiva de 6% y una tasa activa de 14%, esa diferencia o ese diferencial que es el spread bancario nos va a dar que es de 8%, ¿verdad? O también se dice que son 8 puntos, ¿verdad? 8 puntos porcentuales, ¿verdad? Entonces, lo podemos tomar como una fórmula, ¿verdad?, para determinar ese spread bancario, ¿verdad? Asimismo, pues, en cuanto al margen de la intermediación financiera, ¿verdad?, pues este demandaría más recursos para aumentar la inversión, ¿verdad? Por otro lado, pues las situaciones analizadas permiten deducir que habría un aumento del ahorro o de la inversión. Esto pues va a ir muy enlazado del objetivo que tenga el sistema bancario o la entidad bancaria específicamente, ¿verdad? Si quieren ya sea incentivar el ahorro o bien incentivar la inversión, ¿verdad? El ahorro, pues, para que uno, ¿verdad?, como cuentaviente, pues venga y deposite su dinero ahí, ¿verdad? Y ya sea que lo meta uno a un cierto tipo de plazos, ¿verdad? O si uno quiere incentivar la inversión, pues, de alguna manera la entidad bancaria va a promover esos ajustes, ¿verdad?, que en las tasas de interés específicamente, que van a decir o van a permitir a la persona individual o empresa decir, vamos a solicitar un préstamo de tanto, ¿verdad?, para invertir en tal cosa, ¿verdad? Bien, entonces, adelante, compañero, compañera, Raúl. Licenciado, disculpe, solo tenía una duda. Cuando se Sí, incentiva el ahorro es cuando la tasa pasiva es mayor que la activa. ¿Así es? cuando se incentiva el ahorro, mire, pues aquí dice cuando se desea incentivar el ahorro, ¿verdad? Pues se puede optar por la situación en que la tasa pasiva sea 2 puntos más alta, ¿verdad? ¿Sí? Más alta que la activa, ¿verdad?
Pero siempre tiene que ser 2 puntos o puede ser también mayor. Fíjese que normalmente es 2 puntos, ¿verdad? Sin embargo, pues esto va a depender de el objetivo que tenga la entidad bancaria, ¿verdad? Y siempre y cuando No también es un dato. Ajá, No, adelante. disculpe, perdón, lo interrumpí, licenciado, perdón. ¿Qué es lo que iba a No, decir? dele. Y cuando entonces la tasa activa es mayor que la pasiva, se hace la incentivar la inversión entonces. Sí. No, en ese caso, pues la tasa activa va a reducir, ¿verdad? Puesto que se va a hacer un ajuste en la tasa de intereses, ¿no? Ajá, entonces, si el banco lo que quiere es que la empresa o las personas inviertan, ¿verdad? Y con ello, pues van a solicitar algún tipo de financiamiento, ¿verdad? O un préstamo en el banco. Entonces, lo que van a hacer es reducir la tasa de intereses. ¿Sí? Y siempre se hace la resta, ¿verdad, licenciado? Ajá. ¿Qué manda? Siempre se hace la resta de la tasa pasiva con la tasa activa, ¿verdad? Sí, en ese caso podemos ver, digamos, en cuanto a esa situación de ahorro en la que se incrementa la tasa de intereses para el ahorro, ¿sí? Por la tasa pasiva, ¿verdad? Vamos a hacer la diferencia entre esa tasa pasiva y activa y vemos cuál va a ser esa diferencial o spread bancario, ¿verdad? En esa situación, ¿verdad? En esa situación del mercado específicamente. Ok. Ujú. Gracias, licenciado. Bueno, con gusto. Entonces, recapitulando ahí, ¿verdad? Sí, lo que desea el banco es incentivar el ahorro, ¿verdad? Va a aumentar esa tasa pasiva, ¿verdad? Pero si lo que desea es incentivar la inversión, va a hacer ajustes en la tasa de interés, ¿verdad? Lo que significa que va a reducir en algún porcentaje o en algún punto porcentual esas tasas de interés, ¿verdad? O sea, menos intereses, que tenga que pagar menos intereses por el dinero que me están prestando, ¿verdad? Aunque posteriormente hayan cláusulas dentro de los contratos, ¿verdad? De préstamos bancarios que posteriormente al año de haber recibido ese dinero se haga un nuevo ajuste, ¿verdad? Y esa tasa de interés se incremente, ¿verdad? Pero pues eso ya serían temas específicos de esos contratos y dependiendo de esas situaciones de mercado en la que se encuentra también, ¿verdad? Entonces, compañeros, si gustan, tomemos 15 minutos de receso, ¿verdad? Nos vemos aquí a las 9:20 y pues continuamos ahí con el contenido, ¿verdad? Que tenemos ahí para el día de hoy. Pero al momento, pues nos vamos a un pequeño receso, ¿verdad? A tomar un cafecito, estirar las piernas, tomar agua pura. Gracias. Bueno, nos vemos en 15 minutos, a las 20, compañeros.
Bien, compañeros, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta por ahí. Sí, licenciado, ya estamos listos. Gracias, señora. Bien, pues, hablábamos hace un momento de lo que es el spread bancario, ¿verdad? De esas tasas activas, esas tasas pasivas, y de cómo pueden ser utilizadas para los diferentes objetivos de una entidad bancaria, ¿verdad? Ya sea que deseen ellos incentivar el ahorro, ¿verdad? O incentivar la inversión, ¿verdad? Ahora vemos acá esta pequeña gráfica, ¿verdad? Donde pues tenemos tasas de interés activa y pasiva, ¿verdad? Y el promedio ponderado, ¿verdad? En moneda nacional del periodo 2014 a 2019, ¿verdad? Cuando a ustedes les pidan analizar una gráfica, pues ustedes pueden pues ver el primer año y el último, ¿verdad? Y con ello pues ya van haciendo ustedes el análisis al centro, ¿verdad? Y con ello pues ya pueden ustedes sacar conclusiones, ¿verdad? Entonces acá vemos que durante el año 2014 a 2019, lo que es la tasa pasiva, pues fue disminuyendo, ¿verdad? ¿Sí? La tasa pasiva, vamos a poner aquí pasiva, que es toda esta que está con la línea punteada. Por otro lado, pues la tasa activa, que es la que está en la parte superior, pues también fue disminuyendo conforme los años, ¿verdad? Pero la tasa de interés activa es la que se encuentra en la parte de arriba, ¿verdad? La línea con la curva continua, y la pasiva la que está en la parte de abajo, ¿verdad? La que está punteada. Entonces, si yo tomo la tasa activa y la tasa pasiva, y tomo valor por valor, ¿verdad? Y voy realizando una suma algebraica, ¿qué es lo que me va a dar, verdad? ¿Qué resultado voy a obtener de esto? ¿Alguien que me pueda decir ahí? Si yo, por ejemplo, tomo los valores del año 2014 de tasa activa y tasa pasiva y realizo una operación ahí, ¿qué resultado obtendré? La ganancia. ¿Quién me habló ahí? ¿Podrían repetir? Por favor. Licenciado, yo pensé que usted se refería a una suma y sume los dos valores. Bueno, sí, suma algebraica, pues ahí nos referimos a ya sea la suma o una diferencia, ¿verdad? Pero digamos, si es una operación como tal. Ahí nos va a indicar punto 10. Si es una suma. ¿Cuánto, perdón? 19.10. Pero digamos, ahí realizando la suma. Pero bueno, pero digamos, si venimos hablando de la operación que estábamos hablando anteriormente, es 8.18. Restamos las tasas. Ajá. Entonces ahí lo que obtenemos es 8.18, me dice, ¿verdad, Raúl? Así es, Dick. ¿Verdad? Entonces ese 8.18 es mi spread bancario, ¿verdad? Entre la tasa activa y la tasa pasiva del año 2014. ¿Qué manda Edgar Juárez? Buenos días, licenciado. En este caso, siempre tiene que ser una resta, ¿verdad? Para calcular este dato. Así es. Sí, correcto. Así es. Gracias, Lick. Sí. Bueno, gracias, Edgar. De igual manera, pues si nosotros vemos, hagamos, ¿verdad? ¿Cuál es el spread bancario para el año 2017? ¿Hay alguien que me pueda apoyar ahí con ese dato, por favor? 7.72, licenciado. Gracias, Raúl.
¿verdad? Y pues así podemos ir viendo con cada uno de los años, ¿verdad? Entonces, nos vamos ahora ya con el tema de la respuesta, ¿verdad? El análisis para eso sería de que se puede observar que tanto la tasa de interés pasiva como la tasa de interés activa presentan un comportamiento general de estabilidad, ¿sí? En términos generales, el margen de intermediación está representado por un poco más de 7.73% en todo el periodo con pequeñas variaciones. ¿Verdad? Este 7.73 pues es de alguna manera el promedio, ¿verdad?, que se obtuvo de esa diferencia entre el periodo, ¿verdad?, 2014 a 2019, ¿sí? ¿Y por qué se dice que se presenta un comportamiento general de estabilidad? ¿Verdad? Porque podemos ir viendo nosotros que ambas tasas, tanto la activa como la pasiva, de 2014 a 2019, pues mantuvieron ese estándar, ¿verdad?, que fueron a la baja, ambas, ¿sí? Que ambas disminuyeron. Entonces, su comportamiento es estable, ¿verdad?, aunque disminuyera, ¿verdad? Pero en el caso, digamos, si aumentaran esas tasas, ¿verdad?, y ambas, tanto la activa como la pasiva, aumentaran, ¿verdad?, de manera paralela, pues también, ¿verdad?, el comportamiento es de estabilidad, ¿verdad? Bueno, adelante. Eleonor, sí. Licenciada, disculpe, este 7.73, ¿de dónde lo sacamos? De todas, mire, es un promedio de todas las diferencias, ¿verdad?, de todos los años, ¿sí? Vamos a regresar acá. Digamos, la diferencia de la activa menos la pasiva de 2014, 2015 hasta el 19, y se saca un promedio, ¿verdad? Se suman todos esos resultados y se dividen dentro de los 6 años, ¿verdad?, que es el análisis. Gracias, licenciado. Pero eso le da el valor, ¿sí? Bien. Bueno, con gusto, Leonardo. Entonces, ahora vemos lo que es el FOPA, ¿verdad? Y el FOPA es el que promueve la estabilidad financiera y protege a los pequeños depositantes, ¿verdad?, para de las consecuencias de una quiebra bancaria, y que en Guatemala, pues este se conoce como el Fondo para la Protección del Ahorro, ¿verdad? Fondo para la Protección del Ahorro, FOPA, ¿no? Este fondo está regulado por la Ley de Bancos y Grupos Financieros y tiene el objetivo específico de garantizar al depositante en el sistema bancario la recuperación de sus depósitos hasta por un monto de 20,000 quetzales. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir esto, verdad? Que si usted tiene su dinero en el banco, digamos, tiene 20,000 quetzales, ¿verdad?, ahorrados, y pues si ocurriera un evento en el que, como ya mencionamos, ¿verdad?, el banco llega a una situación de quiebra, ¿sí?, por decirle algo, pues el FOPA lo que va a hacer es responderle a usted, ¿verdad?, por ese dinero que usted tenía en el banco, ¿verdad? Pero lo va a respaldar con valores iguales y no mayores a 20,000 quetzales. ¿Sí? Entonces, ahora veamos, si nosotros, el ejemplo, ¿verdad?, de que nosotros tengamos no 20,000, sino teníamos 30,000 quetzales en el banco, ¿verdad?, y el banco quiebra, ¿verdad?, el FOPA, ¿cuánto nos va a reconocer? Únicamente los 20,000, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí dice garantizar, porque por ley está regulado, ¿sí? Regulado por la ley de bancos y grupos financieros, ¿sí? Y nos va a garantizar al depositante la recuperación de sus depósitos hasta por un monto de 20,000, ¿verdad? Entonces, 20,000 va a ser el monto máximo que nos van a garantizar ellos, ¿verdad? Si nosotros teníamos 50, 100,000 y lo perdimos, únicamente vamos a poder contar con 20,000
quetzales, ¿verdad? De garantía que nos da el FOPA. Entonces, los fondos que lo conforman provienen de varias fuentes, ¿verdad? Y siendo una de las más importantes el aporte porcentual, ¿verdad? Que debe realizar mensualmente. Los fondos son administrados por el Banco de Guatemala, ¿sí? Y indagar, ¿verdad? En él un poco más, ¿verdad? Para tener conocimiento ahí, ¿verdad? Bueno, por otro lado, pues vemos ahora la bancaria en Guatemala, que por la nacionalidad de su capital podemos contar con bancos nacionales y con bancos extranjeros, ¿sí? La ¿Me escuchan, compañeros? Sí, licenciado, se le había ido la señal, ¿verdad?
Yo creo que sí, fíjese, hubo un bajón ahí, pero... Para recapitular. Ahorita voy presentando por ahí, compañeros. ¿Solo me podrían confirmar si ya se observa la presentación, por favor? Sí, licenciado. Gracias. Sí, licenciado. Sí, Lic. Gracias, que como que hay como que le están dando mantenimiento al sistema de energía eléctrica por acá donde yo me encuentro, como están construyendo un nuevo paso a desnivel aquí